Muy buenas tardes, mi nombre es Dania Salas Calderón, estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta oportunidad hablaremos sobre las tablas de valoración documental. ¿Qué importancia tienen? ¿Cuáles son los pasos para su elaboración, aprobación e implementación? Pero primero que todo vamos a hablar sobre los instrumentos archivísticos. ¿Qué son los instrumentos archivísticos? Son herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística. Conozcamos el primero, el cuadro de clasificación documental. El CCD es un listado de series y subseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de la historia institucional de cualquier organización. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. Tenemos las tablas de retención documental, las TRD. Es una herramienta archivística que permite la clasificación documental de la entidad de acuerdo a la estructura orgánico-funcional. En ella nos indica el tiempo de retención documental en todas sus etapas, en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico, y su disposición final resultante de la valoración documental por cada una de esas agrupaciones documentales. El programa de gestión documental, el PGD. El PGD es elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, la gestión, la clasificación, la organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final con fines de conservación permanente o eliminación. El Plan Institucional de Archivos, el PINAR, es un instrumento para la planeación de la función archivística. Este se articula con los demás planes que tenga la institución y los proyectos estratégicos previstos por la entidad. Tenemos el formato de inventario único documental, el FUID. En este formato describimos detalladamente las series o los asuntos de un fondo documental. Nosotros ahí describimos fechas extremas de los documentos, en qué tipo de unidad de conservación, si están en cajas, si están en tomos, el número de folios que contiene cada unidad de conservación, en qué tipo de soporte están, si están en soporte papel, soporte físico, soporte electrónico, la frecuencia de consulta, si es alta, media o baja. Y también podemos anotar allí algunas observaciones que podemos encontrar en los documentos si tienen algún tipo de deterioro físico, químico, biológico. Otro instrumento archivístico que podemos conocer es el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Este es un instrumento de planeación, el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos de las entidades. Este modelo de requisitos se encuentra establecido en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012. El banco terminológico de tipos, series y subseries documentales, BANTER. Este instrumento archivístico permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Entonces, que cuando nosotros vamos a crear una tabla de valoración documental en este BANTER, podamos tener una sola denominación para todas las instituciones, que si hablamos de unos comprobantes de egreso, digámoslo así, en la parte contable, que en todas las instituciones tengan ese mismo lenguaje, un lenguaje controlado. Para eso nos sirve el BANTER. Mapas de procesos.
Los mapas de procesos son instrumentos establecidos en el artículo 8 del decreto 2609 del 2012. Aunque no son instrumentos específicos de la función archivística de la entidad, estas son herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos archivísticos. Estas son utilizadas para la descripción de las relaciones entre las funciones y los procesos y ofrece una visión general del sistema de gestión. Tenemos otro instrumento que son las tablas de acceso, que es el TCA. Instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. ¿Qué diferencias encontramos? Cada uno de estos instrumentos archivísticos tienen un objeto particular. Si bien es cierto, se relacionan, pero cada uno cumple una función específica. Por decir, la tabla de retención nos dice el tiempo de retención, lo que no nos dice el FIUD. En el FIUD nosotros describimos los documentos, cada uno de ellos, pero ahí no podemos establecer los tiempos de retención. Entonces, todos estos instrumentos tienen diferencias, aunque nos sirven, aunque estos instrumentos nos permiten llegar o conseguir un sistema de gestión documental adecuado y nos lleva a una misma parte, pero todos tienen un objeto diferente, su objetivo es diferente. Vamos a mirar cuál es el marco normativo que aplica para la elaboración de las tablas de valoración documental. En primer lugar, tenemos el Manual de Organización de Fondos Acumulados emanado por el Archivo General de la Nación. Ese manual nos habla un poco cómo se hace la intervención de los fondos acumulados y qué instrumentos vamos a utilizar para poder organizar ese fondo, que en este caso es la TBD. La Ley 594 del 2000, en el artículo 24, también nos hace énfasis sobre la TBD y la TRD. El decreto 2578 del 2012, en el capítulo 2, artículo 22, también nos habla sobre las tablas de valoración documental. El acuerdo 04 del 2013, allí nosotros encontramos cuáles son las pautas, los tiempos, cuáles son los requisitos que se debe tener en cuenta para la elaboración, aprobación y aplicación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, que es lo que nos compete en este momento. El decreto 2609 del 2012, en el artículo 16, también hace énfasis en esta parte de tablas de valoración documental. El acuerdo 02 del 2004, y tenemos el instructivo, también emanado por el Archivo General de la Nación, donde nos dice cómo se elaboran las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Conozcamos un poco cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación e implementación de las tablas de valoración documental. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para la elaboración y presentación de esta TBD? El Archivo General de la Nación emanó un instructivo en el cual nos dice que debemos tener en cuenta 4 etapas para hacer estas tablas de valoración documental. Conozcamos cuál es la primera. La primera etapa es la compilación de la información institucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Nosotros vamos en primer lugar a hacer una búsqueda preliminar de los documentos del ente o entes productores de los documentos, con el fin de identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la documentación. La búsqueda y recuperación de los manuales de funciones y procedimientos, estatutos y organigramas. En el evento de no encontrar los organigramas, es preciso reconstruir la evolución de la estructura orgánica de la institución a partir de los materiales obtenidos en la búsqueda preliminar y de la misma documentación objeto de organización.
Adicionalmente, debemos buscar otras fuentes como testimonios, base de datos, informes estadísticos y entrevistas a funcionarios de entidades con las que se haya relacionado. Podemos conseguir también o podemos obtener testimonios de personas que lleven mucha trayectoria trabajando en esa institución. Ellos nos pueden servir con testimonios para poder reconstruir esa memoria institucional. Debemos compilar información sobre datos del archivo, el nombre del archivo, la ubicación física, fecha de creación, ubicación en la estructura administrativa. También debemos conocer la planta física, verificar en las áreas de depósito y de trabajo, las condiciones ambientales, locativas y el mobiliario en que se encuentra la documentación. La conservación de los documentos. Se debe constatar si se presenta deterioro físico, biológico o químico. También debemos determinar en qué unidades de conservación encontramos los documentos, si son carpetas, acetas, legajos, tomos, libros, paquetes, entre otros, en qué estado se encuentra la documentación. En esa primera etapa abarca todos esos pasos para compilar toda la información institucional, porque debemos conocerla muy bien, cuáles fueron sus funciones en determinado momento. Si de pronto la institución tuvo reestructuraciones, tanto funcionales como de personal o de infraestructura, entonces debemos conocer eso para poder elaborar las tablas de valoración documental. Miremos la segunda etapa, ya es el diagnóstico. En este diagnóstico, una vez nosotros adelantadas las tareas anteriores, se procederá a elaborarlo, donde este diagnóstico nos refleja la situación real del fondo acumulado, explicando en él todas las circunstancias observadas, todo lo que nosotros encontremos, el estado de la organización documental, qué instrumentos de recuperación de información se encuentran, si hay inventarios, si hay libros de control, si hay relaciones, registros, entre otros. Tipos de soporte, si nosotros encontramos papel, audiovisuales, fotográficos, fílmicos o informáticos. Debemos colocar también las fechas extremas, teniendo en cuenta desde la más antigua hasta la más reciente, y el volumen de la documentación dado en metros lineales. Nosotros allí debemos conocer cuál es la infraestructura del archivo, en qué depósitos, si cumple con condiciones estructurales, ambientales, como lo dije anteriormente, para plantear en el plan de trabajo que vamos a hacer, qué se debe tener en cuenta para poder conservar bien los documentos. Vamos a una tercera etapa, que es la elaboración y la ejecución del plan de trabajo archivístico integral. Para la preparación del plan de trabajo es importante tener en cuenta los datos obtenidos en la primera etapa, o sea, toda la información que nosotros compilamos y la consignamos en el diagnóstico, con el fin de establecer las necesidades que se tiene tanto del recurso humano, del personal, de los materiales, de los insumos, de equipos e instalaciones, y proceder a la elaboración del cronograma, el cual permite determinar los tiempos de duración de trabajo, cuántas personas se requiere para elaborar el trabajo, el tiempo y de igual manera el presupuesto que se necesita para poder hacer esa intervención. En la organización documental nosotros tenemos que tener en cuenta los principios y procesos archivísticos. Nosotros sabemos que en la organización abarca la clasificación, la ordenación y la descripción. Entonces, en la clasificación, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está organizada la institución, cuál es su estructura orgánica, qué documentos
producen las diferentes dependencias de acuerdo a las funciones. Allí nosotros tenemos en cuenta el principio de procedencia. En la ordenación, los documentos previamente clasificados se ordenarán teniendo en cuenta las unidades documentales al interior de cada asunto o serie que nosotros ya colocamos en el instrumento archivístico, que es el cuadro de clasificación documental. Conociendo eso, ubicamos nuestros documentos en las unidades de conservación. Entonces utilizamos las carpetas, los legajos, los tomos, todos que cumplan con condiciones técnicas de conservación. Y dónde las vamos a guardar, en qué tipo de mobiliario. Después describimos el documento. Para la descripción se diligenciaría otro instrumento archivístico, que es el formato único de inventario documental adoptado por el Archivo General de la Nación, incluyendo además la documentación afectada biológicamente. Hay que tener en cuenta que la documentación afectada con cualquier tipo de deterioro, nosotros tenemos que darle un tratamiento diferente. De igual forma, tenemos que describirlo para poder tomar los correctivos correspondientes para su organización posterior. La cuarta etapa es la valoración. Se debe proceder a identificar los valores de los documentos. Tengamos en cuenta que hay los valores primarios, que son los administrativos, los legales, los fiscales, los contables y técnicos. Y también debemos identificar los valores secundarios, que son los que nos sirven para la ciencia, la investigación y la cultura, como son los históricos, los culturales. Ese tipo de valores que posee la documentación. Nosotros tenemos que tener en cuenta esos valores, porque eso es fundamental para poder elaborar las tablas de valoración documental. Debemos hacer una valoración exhaustiva. Recordemos que esta valoración está bajo los criterios de un comité interdisciplinario. Quienes ellos a través de sus conocimientos específicos de la materia podrán determinar de acuerdo al documento su valor, si es primario o es secundario. Estas tablas de valoración documental se someterán a consideración y evaluación del comité de archivo de la entidad correspondiente. ¿Cuál es la función o importancia de llevar a cabo una correcta valoración y cuál es su incidencia en la elaboración de TVD? Tengamos en cuenta que la valoración es el estudio y el análisis de las características administrativas, jurídicas, fiscales, contables, informáticas e históricas de los documentos, que forman parte de una serie documental obtenida mediante la identificación que permite determinar cuáles son los valores de las series documentales. Esta valoración dará como resultado el establecimiento de los tiempos de retención y su disposición final, los cuales quedarán plasmados en la tabla de valoración documental. Las tablas de valoración documental, recordemos que se elaborarán teniendo en cuenta el cuadro de clasificación documental. Ese es nuestro primer instrumento que debemos hacer o tener en cuenta para esta elaboración. Allí identificaremos correctamente las oficinas productoras, tanto administrativas como misionales, y la documentación por ellas producida. Además, se tendrá en cuenta otros datos tales como la retención de los documentos y la disposición final, conservación total, eliminación, selección, que esto es el producto de la valoración. Miremos cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación. Hay algunos procedimientos para la presentación, revisión y ajustes de las tablas de retención documental o de las tablas de valoración documental. En primer lugar, se debe aportar los requisitos para iniciar el proceso de evaluación y convalidación de las TVD.
Se evaluarán las TBD y se expide el concepto técnico de evaluación. ¿Quién lo expide? La AGN. Se sustentan las TBD ante el Comité Evaluador de Documentos. Posterior a ello, se vuelve y se sustenta las TBD ya al Comité Evaluador de Documentos. Y de allí ya se expide el certificado de convalidación de las TBD. Hay que tener en cuenta que todas estas debemos soportar todos los documentos o los manuales de funciones, de procedimientos, estructuras orgánicas, para que el Archivo General de la Nación proceda a hacer esa convalidación o aprobación. Si no existen estos documentos, el Archivo General de la Nación no podrá efectuar esta labor. En el Acuerdo 04 del 2013 nos dice que dentro de 30 días siguientes a su aprobación, el secretario general o quien haga sus veces del organismo nacional, departamental, distrital o municipal presentará las tablas de valoración documental o tablas de retención documental con todos sus anexos, como lo dije anteriormente, con todos sus anexos, al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o al Consejo Departamental o Distrital de Archivos según el caso, para su evaluación técnica o convalidación. El Archivo General de la Nación en las entidades de orden nacional y los archivos generales, departamentales y distritales en el orden territorial hará seguimiento al cumplimiento de esta disposición. Entonces, como podemos ver, en el Acuerdo 04 de 2013 reza todas las pautas o los pasos para elaborar, presentar y evaluar y posteriormente aprobar e implementar las tablas de valoración documental, que es de estricto cumplimiento. Una vez se apruebe, se elaborará dentro de la institución un acto administrativo, una resolución de implementación donde cada institución ya debe tomar esta herramienta para organizar sus fondos acumulados, porque debemos tener en cuenta que las tablas de valoración documental se aplican a fondos acumulados. Y lo hacemos como lo comenté a través de esta exposición. ¿Qué documento yo utilicé? ¿En qué me soporté para hacer esta exposición? Entonces tomé el Acuerdo 04 del 2013 que les hablé hace un momento, el Acuerdo 02 del 2004, el instructivo o el manual de fondos acumulados, donde allí está paso a paso, emanado por el Archivo General de la Nación, donde está paso a paso cómo se organiza o cómo se intervienen los fondos acumulados. Hay que tener en cuenta también que para nosotros intervenir esos fondos acumulados debemos contar con todos los elementos de protección personal y tener en cuenta ciertas circunstancias que a nosotros nos permitan intervenir esos fondos acumulados para llevar a cabo un buen proceso de organización documental. Entonces, esto en cuanto a las tablas de valoración documental, espero sea de mucha utilidad. Muchas gracias.